Cierra la puerta. Apaga las luces. Conecta tus audífonos y prepárate para escuchar las historias más aterradoras transmitidas en un podcast. Este es Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Si esta noche no tienes ganas de dormir, este podcast es para ti. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Hoy tenemos un gran invitado que nos va a alumbrar con su conocimiento y nos va a compartir mucho acerca de su manera de vivir, su manera de pensar, la comunidad a la cual pertenece, que si eres de Perú y quizás algún otro país de Latinoamérica, seguramente has visto algunas pintas, algunos folletos en la calle sobre la religión a la cual pertenece el hermano que hoy tenemos como invitado. Pero antes de presentarlo y de conocerlo y de que nos comparta un poco sobre él, sobre su comunidad, vamos a presentar a nuestros queridos panelistas, nuestros compañeros de siempre. Omar Cruces, ¿cómo estás, hermano, esta semana? Hola Pablo, hola Carlos André, bienvenido José Antonio. Buenas noches con todos, con la gente que nos va a escuchar por el podcast y la gente que nos va a escuchar por el YouTube, ¿no? Bueno, mucha curiosidad, ¿no? De saber lo que nuestro invitado nos va a contar acerca de su comunidad, pues, ¿no? Muy bien, gracias Omar. Carlos André Castro Flores, la sonrisa del podcast. ¿Cómo estás esta semana? Hola Pablo, hola Omar, bienvenido José Antonio, un gusto, bien, bien, gracias a Dios, bien. Eh, mm, Esperando ya que sea el mes de noviembre, que quiero que sea mañana, por una serie de eventos que tengo. Muy Fuera bien. de ello, bien, bien, gracias, tranquilo, más bien pido disculpas del caso, se me complicó un poco la hora, he prácticamente corrido para hacer todo. Te veo un poco más blanco. Es jabón, es papi, es jabón, es jabón. Ah, ya, muy bien. Y está con nosotros José Antonio Córdoba. Él ya después nos va a decir cuál es su cargo, a qué comunidad pertenece, pero para presentarnos, José Antonio, antes que nada te damos las gracias por participar de esta conversación, de este diálogo, esta tertulia, este intercambio de ideas. Este, nosotros en el podcast tratamos de hablar de cosas que a nosotros nos parecen paranormales, cosas que no entendemos. Muchas veces nuestros propios oyentes nos envían sus propias historias de cosas que les han pasado que son inexplicables. Entre ellas también mucho del fenómeno ovni, que es, me parece, algo que tú y tu comunidad manejan desde una perspectiva bastante personal. Pero ya tú nos irás compartiendo un poco sobre lo que haces, quién eres, qué cargo tienes y sobre la comunidad a la cual perteneces. José Antonio Córdoba, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias Pablo por la invitación. Saludos a Omar y a Carlos Andrés. Le saluda el hermano José Antonio Córdoba. Soy un hermano que conoció al autor de la Divina Revelación Alfa y Omega, que es un hermano humanamente hablando que viene de Chile, acá al Perú en el año 75. Durante 3 años en nuestro hogar escribe miles de planos telepáticos, seguramente lo han escuchado, ¿no? Los rollos, ¿no? Los pergaminos de Alfa y Omega, que son pliegos de papel de 1,20 m por 80 centímetros más o menos, en la cual en idioma español y con dibujos simbólicos a color
se nos explica nuestro pasado espiritual, se anuncian una serie de profecías para el mundo que viene. Desde el año 75, 76 se anunciaban cosas, por ejemplo, como que China iba a liderar el mundo económico y el llamado tercer mundo, que por esa época estaba tan venido a menos. Se anunció el cambio climático, se anunciaron grandes cosas para los espíritus de Norteamérica, entre otras tantas cosas. Pero lo más importante acá no es dónde va a temblar o dónde va a ocurrir la siguiente nevada, el huracán, el tornado, sino espiritualmente qué nos toca. Y aquí viene un punto que Pablo puntualizó y me parece interesante. No estamos solos en el universo, ¿no? Tenemos la presencia de lo que nosotros denominamos hermanos mayores. Nosotros tenemos una nomenclatura bastante particular. Para nosotros no son ovnis, son platillos voladores, son naves plateadas. Nosotros estamos seguros, ¿no? Convencidos que muchas de las cosas que vemos en el cielo y que para otros son pues cometas o globos o sondas o nubes de colores, ¿no? Son estos artefactos, estos aparatos venidos de otras dimensiones, de otras galaxias, de otros mundos. Y el solo hecho de verlos por acá nos dice que son seres más evolucionados, porque nosotros no podríamos ir hacia ellos, ¿no? Estamos recién tratando de llegar a Marte, tratando de salir del sistema solar, que no es ni siquiera pues un año luz de distancia. Ellos vienen de mucho más lejos. Y nos quieren hacer ver, como en algunas películas se ha visto, ¿no? A modo de aviso, que no estamos haciéndolo bien. Estamos enrumbándonos a una crisis, no solamente climática, no solamente alimentaria, sino a algo peor, que es alejarnos de nuestro lugar de origen. Porque, a decir verdad, este mundo es un mundo escuela. Y claro, duele mucho cuando a uno de nuestros hijos repite el año, ¿no? Pero lo más triste sería quedar fuera de carrera, fuera de un estudio y de la posibilidad de avanzar universalmente hablando. Es bueno saberlo. Universalmente, espiritualmente, nuestra única meta es perfeccionar y tratar de ser como nuestro divino creador. Ahora, cuando hablamos de Dios, muchos dicen, religioso. Pero ese es parte del paradigma humano. O sea, si nosotros vemos la historia de Moisés, la historia de Jesús, ellos no traen religiones, ellos no dicen síganme a mí o vuélvanse católicos, musulmanes, etcétera, no evangélicos. Solamente traen una doctrina de paz, de amor, y claro, Jesús de pronto rompe un poco el esquema cuando arroja a los mercaderes del templo, pero es porque precisamente nos quiso enseñar que la ley comercial, la oferta y demanda y estas doctrinas de mercado siempre terminan privilegiando a algunos en detrimento del resto. Y eso se contrapone, ¿no? Abiertamente con lo que enseña Dios. Dios enseña igualdad, Dios enseña justicia, equidad, ¿no? El llamado comunismo celestial que tanto se temía, ¿no? Y por extensión nos decían alfa y omega, son socialistas, comunistas, ¿no? Pero siempre se dijo, Dios habla de un comunismo celestial, es decir, cuando sale el sol, le da a todos. El agua de la lluvia, del río, es para todos. Cuando tiembla, todos lo sentimos. Ese es el comunismo de Dios, todo para todos. Sin embargo, pues el ser humano entiende que eso no tiene por qué ser así. Y eso es algo que a la larga trae retraso. Sin embargo, tendríamos que ponernos a analizar, y creo que ya esto es un poco largo, pero la pregunta queda, ¿no? ¿Por qué, al menos de este lado del charco, en América Latina, la gente está eligiendo doctrinas, partidos de izquierda, ¿no? Es un fenómeno que no se había dado antes. ¿Qué sucede? Ya Brasil completó prácticamente el mapa rojo y muchos pues se asustan, muchos se preocupan, ¿no? ¿Qué está pasando en la mente de la gente? O nos hemos vuelto suicidas, ¿no? Y cosas así. Esto denota un cambio, hermanos. Espiritualmente tenemos un gen por el cual intentamos despertar y darnos cuenta que algo está mal. Pero esto lamentablemente no pasa cuando se nos dice que nos estamos alejando de Dios creador. Nos pasa cuando empezamos a ver que los alimentos suben de precio, que la cosa está crítica por la guerra y que se está anunciando pues una posible hambruna mundial. Ahí despertamos. Seguimos siendo reactivos. Y eso es algo que también a lo largo de la evolución debe cambiar, Pablo. Hermano José Antonio,
¿Usted qué cargo tiene dentro ¿cómo se le puede llamar su movimiento, su comunidad? Ya, claro, ese era el punto. Nosotros no somos un grupo religioso, nosotros difundimos la divina revelación, pero les vuelvo a decir, hablar de Dios no es hablar de religión. Mm. Entonces, hemos formado una hermandad ya hace casi 40 años, que es la Hermandad del Cordero de Dios, en la cual yo por ahora tengo el cargo de coordinador de prensa y redes sociales. Entonces, Ah, nos encargamos de la difusión de los programas, las conferencias, los eventos. Por ejemplo, el día sábado tuvimos un congreso de platillos voladores, que es el equivalente a los congresos de ovnilogía, ufología. Entonces, hemos tenido invitados, hicimos una transmisión. Si ustedes más adelante gustan, pueden ver pues, el Facebook nuestro, ¿no? Para que puedan chequear las conferencias de los diversos invitados. Y esa es básicamente mi labor en la hermandad. el Facebook se llama, me parece, Alfa y Omega Oficial, ¿no es cierto? Alfa y Omega, página oficial Página en el oficial, Facebook. muy bien. Así es. Y este hermano, este hombre, este ser que escribió los rollos por los cuales ahora ustedes aprenden y leen y comparten, ¿de dónde viene? ¿Quién es? Humanamente es un hermano que nace en Chile, un 27 de noviembre en el año 31. Él tiene una infancia muy pobre, muy humilde allá en Antofagasta, en una comuna que se llama Tocopilla, muy pequeñita por la época. Él a los 7 años recibe un mensaje en forma de visión. Él relata y dice, Dios Padre se me presenta, y él escribe un texto, una hoja de papel donde dice, Dios, tu pedido es revelar una doctrina al mundo. Sin embargo, te doy a elegir, o sirves a Dios o te quedas con tu prueba de vida humana, lo cual no es malo, porque todos hemos venido a cumplir una prueba de vida como humanos. Pero te doy a elegir. Entonces él a sus 7 años, fíjense, un niño, escribe lo siguiente: yo decido seguirte a ti, Dios Padre, porque contigo encuentro la eternidad. En los hombres solamente encuentro cosas relativas e imperfectas. Y es así como él cuenta que se le abre una especie de don y empieza a escribir mensajes. Aún no rollos, solamente hojas de papel, cuadernos con mensajes que en algún momento llegan a los sacerdotes de Santiago, porque él a los 11, 12 años empieza a viajar, ¿no? Llega a Santiago y lo primero que hacen los sacerdotes de por allá es buscar un demonólogo. O sea, pensaban que estaba poseído, que tenía el espíritu del demonio y que obviamente esos mensajes había que anularlos, desaparecerlos, quemarlos incluso, como Disculpa, aparentemente. disculpa, Sí. José Antonio, esos mensajes que él escribía o esos comunicados era parecido o algo así a la colombiana, si que no me equivoco, la que supuestamente que dice que habla con los extraterrestres, que tiene ese dialecto y esas cosas. No Algo, conozco a fondo el mensaje, solamente los videos que hemos visto, pero este mensaje anuncia básicamente grandes cambios a la humanidad, ¿no? allá, o sea, Hay un mensaje en idioma español, en inglés. español, claro, sí, sí, en el Ya, español que conocemos, ok, incluso no, utilizando términos coloquiales, ¿no? Muy sencillito, nos explica. no, no es que era una lengua distinta, no es que era nada, mm, nada no, atípico a la realidad, a lo cotidiano, mejor dicho. no, es el español que todos nosotros hablamos, dominamos, Ya, ok. muy sencillo. Y pasado el tiempo, él empieza a escribir los rollos telepáticos, alrededor del año 50 más o menos. Empieza a escribir los rollos telepáticos, empieza a, a viajar por todo Chile. Es contratado en la Marina Mercante, viaja en barcos de carga hacia el sur de Chile, donde el mar hay épocas que es muy picado, muy movido, y él tiene un accidente en uno de estos viajes, cae de una de las torres de este barco o buque carguero y tiene un accidente. Es llevado al hospital donde prácticamente lo dan por fallecido, ¿no? Está alrededor de 3 meses paralítico, casi en un estado de coma vegetal. Y un buen día, cercano a la Navidad humana, seguramente un 23, 24 de diciembre, él despierta y pide un lapicero y un papel. Entonces los médicos se conmocionan, decían, oye, no estaba en estado vegetal y estaba caminando muy liso, muy lúcido. Entonces con los aparatos de la época le hacen pues todo tipo de chequeos, análisis y ven que está al 100%, está prácticamente sano, ¿no?
Sin embargo, le despiden de su empleo, ¿no? Y él queda nuevamente, pues, digamos, libre. Continúa dando a conocer su conocimiento, se encuentra con los hermanos lamas, el Dalai Lama que llega a Chile en el año 58, 59, se conocen. Y hay una profecía por la cual todo este conocimiento en algún momento llega a Oriente, al Tíbet, y el Dalai Lama lo va a proclamar a la humanidad. Pasa el tiempo y llega pues el llamado golpe de Estado del año 73 en Chile. Y él, ya luego nosotros hemos sabido, estaba en una especie de lista negra de la Dirección de Inteligencia Nacional allá en Chile, por supuestamente intentar subvertir el orden. El tópico, pues, el llamado comunismo celestial, ¿no? Así que, al igual que acá, allá no caía bien ese término y pensaban que él buscaba, pues, formar un movimiento político o ganar adeptos, qué sé yo, ¿no? Entonces, Dios le ordena, le dice, pasemos a Tacna. Él viaja un tiempo a Arica, conoce a algunos hermanos y luego pasa a la ciudad de Tacna en el año 74, está más o menos unos 8 o 9 meses, y llega acá a Perú en el mes de julio, casi para agosto del año 75. Mi padre, que era un estudioso de la Biblia, él siempre decía, yo he tenido hasta 7 Biblias, he visitado diversas sectas, grupos, hermandades que estudian, ¿no?, la Biblia, el Evangelio. Él estaba muy pegado con el tema del Apocalipsis, él estaba muy pegado con el tema de los grandes acontecimientos que anuncia Juan en Disculpe, su misión. su Sí, papá es Luis Antonio Córdoba, mi padre es Antonio Córdoba, el perdón, hermano Antonio mayor que escribe Córdoba. a él. Él Y me el que parece escribe, que él ha sido entrevistado antes muchas veces, ¿no? claro, él cuando empieza a difundir, pues pasa por todo tipo de entrevistas radiales, Claro. televisivas, ¿no? Sí, En los sí, sí. No, no, periódicos. no, no sabía que era su padre. Ah, bueno, él es mi padre y al inicio, pues, él se siente muy sorprendido cuando una hermana en un grupo espiritual al que él pertenecía en el año 73, 74, ellos hacían pues unas reuniones, ¿no? Lo que ahora se llama canalizaciones, en esa época se llamaban tenidas, ¿no?, espirituales. Había un medium, que era pues lo que ahora se conoce como la antena, y recibían diversos tipos de mensajes de paz, de amor, de un futuro algo incierto, pero que todo iba a ser mucho mejor pasado un estadio de pruebas, ¿no? Entonces, de eso trataba el grupo al que participaba mi padre. Y una hermana pues llega diciendo, hermanos, ha llegado un hermano, un señor de Chile con unos rollos de papel, que él ya llama los rollos del cordero. Entonces mi padre cuenta esto para las orejas, ¿no? Dice, rollos del cordero, eso está en el Apocalipsis. Quiero ir a verlo. Sí, hermano, nosotros también queremos ir. Se han ido un grupo de 8 o 10 hermanos a Orrantia del Mar, al hogar de un hermano que por esa época acogía al hermano Luis. Entonces allí es donde mi padre conoce al hermano Luis y conversan prácticamente hasta la medianoche, o sea, una entrevista bastante larga donde pregunta quién escribió, cómo fue, cuál es el mensaje. Y revisan, ¿no?, en tiempo real una serie de planos que se mostraban así como les presento ahí en la imagen de fondo, ¿no? Se desenrollaban en el suelo sobre una manta, de repente una sábana, un mantel para protegerlos del suelo, y se iban mostrando de izquierda a derecha, se iban pasando uno a uno. Se leían, se analizaban, se explicaban los dibujos. Y un buen día, pues, llega el hermano Luis al hogar para un almuerzo, ¿no? El pretexto era el almuerzo, pero el fondo era que mi padre le iba a extender la invitación cordial para quedarse en el hogar, porque en el otro hogar, que era pues un pequeño departamento, prácticamente no estaba muy cómodo, que digamos, no podía escribir, no podía desenvolverse. Así que mi padre ve la posibilidad de invitarle al hogar, que tampoco es una casa tan grande que digamos, pero sí había una habitación que se había preparado para él, donde podía tener pues la calma, la privacidad del caso para poder habitar y escribir. Al cabo de unos días, el hermano Luis acepta y dice, bueno, el Divino Padre dice que pasemos al hogar. Fue una felicidad muy grande para mi padre y luego para todos, porque era pues como un miembro de la familia más, muy querendón, muy cariñoso, pero muy formal, ¿no? E incluso bastante cortante cuando exponía los rollos, ¿no? Él explicaba y daba el conocimiento como un profesor muy serio, muy circunspecto. Nosotros tenemos audios de esto en la página web.
alfayomega.pe, ahí se pueden encontrar algunos audios que hemos publicado sobre las charlas que él daba en esa época, ¿no? Entre los años 75 hasta el año 78. Cumplido ese tiempo, mi padre es, digamos, llamado, ¿no? Recibe la consigna de empezar la difusión del conocimiento acá en Lima y posteriormente en todo el país. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Empezamos a repartir miles de volantes. Yo por esa época tenía pues 9 años, y también me fui convenciendo, ¿no? A esa corta edad, esto muchos no me lo creen, creen o piensan que he sido inducido por mi padre, pero no, yo a esa edad ya leía estos rollos, ¿no? Directo del original, entendía algunos términos, conversaba con el hermano Luis y él también me daba algunas explicaciones. Así que no, Usted lo no fue llevó a muy conocer. complicado. Claro, él como vivió en el hogar, mi madre, mi hermano Jorge Antonio y mi padre conmigo, ¿no? Éramos 4 más el hermano Luis. Entonces convivíamos, ¿no? En el hogar, nos juntábamos a desayunar, a almorzar, conversábamos y luego él también salía porque cumplía algunas actividades humanas. También dio algunas entrevistas en la época y así se fueron pasando ¿Y los 3 años. cuántos miembros son actualmente en Alfa y Omega y en dónde están Ya, sus hermandades? ya. Hermandades como tales hay en diversos lugares. Yo pienso que deben ser unos 15 a 20 Pero lugares se en fundó todo en el el Perú. Perú, en el Perú se Se fundó. fundó en Lima, se fundó en Lima en el Ujú, año 82. Estamos inscritos en registros públicos con ujú, la finalidad, pues, de darle un poco de seriedad a esto, ¿no? claro. Y luego, pues, hay hermanos en diversos lugares y también en el exterior. O sea, haber ingresado a las redes sociales nos ha dado un salto, ¿no? Porque hay hermanos que nos escuchan. Ahora mismo, pues, hay hermanos de diversos lugares que escuchan nuestros programas. Lo hemos visto, por ejemplo, el día sábado, ¿no? En estas conferencias de platillos voladores de diversos lugares saludan, preguntan, Ujú. participan. Y todos, Ahora, pues, obviamente, esperan que vayamos. Ese es el me, punto pendiente. me interesaría saber cuál es el punto de vista de ustedes eh, sobre los acontecimientos paranormales que suceden en el mundo, porque hay personas que se dedican especialmente a investigar ese tipo de situaciones. Me parece que el nombre en específico es ufólogo, ¿ya? Y son personas que investigan estos eventos paranormales y los siguen y tratan de encontrarle una explicación lógica, razonable o espiritual o mágica o como se pueda. Ujú. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes hacia ese tipo de fenómenos que pasan en todo el mundo? Bueno, hasta donde yo sé, los ufólogos investigan, estudian el tema ovni, ¿no? Ujú, El pequeño error que yo podría ver en ellos, con todo cariño, no se trata de desmejorar, ¿no? O criticar, porque es una labor encomiable tratar de llegar a la verdad por diversos puntos, lo es. Y el tema paranormal es analizado más bien por hermanos parapsicólogos, ¿no? Muchos de ellos se han dedicado a la psicología formal, ¿no? Racional, ujú. pero se dan cuenta que hay muchos vacíos, muchas preguntas sin responder y pues toman la vía auxiliar, como decimos nosotros, y se ponen a ver este tipo de cosas, ¿no? Apariciones, eventos, visiones, alucinaciones, diversos tipos de experiencia que la ciencia humana como tal no explica. Pero en Alfa y Omega se dice que una gran cantidad de estos eventos tienen que ver con el karma. Es decir, si nosotros en una vida pasada, o sea, hay que creer y estar convencidos que hemos tenido vidas anteriores, porque si no, no vamos a poder entrar a esta parte, ¿no? Pero asumiendo que todos creemos y estamos convencidos que venimos de otras vidas pasadas y espiritualmente continuamos camino a la perfección. A veces hemos cometido diversos tipos de errores. Por ejemplo, si hemos hecho la llamada brujería, hemos iniciado algún tipo de ritual que rompe un esquema o una armonía espiritual, estamos alterando un ciclo, ¿no? El que fuera. En próximas vidas vamos a venir y vamos a sufrir nosotros las consecuencias de lo que hemos hecho, ¿no? Por eso algunos hermanos manifiestan tener este tipo de alucinaciones, En este Alfa y tipo de Omega se cree sueños. en la reencarnación. Sí, por supuesto, nadie Ok. es único y todo espíritu nace de nuevo, lo dice el Divino Y Evangelio.
Y esta es la última pregunta que le quisiera hacer antes de que mis compañeros comiencen con sus preguntas. En concreto, con una respuesta rápida de un sí o no. ¿Jesús era o es un extraterrestre según Alfa y Omega? Sí, al mil por Sí, ciento. al mil por Respuesta ciento. breve. Ok. Omar, Carlos André, sus Yo preguntas. tengo una pequeña pregunta. O sea, ustedes no son, ¿cómo se dice esta palabra? Incrédulos ante la religión católica, cristiana, evangélica y eso lo demás. Simplemente ustedes No, creen, por ejemplo, yo como católico, yo creo en Dios, en los santos, en la cruz, en el Espíritu Santo. Ustedes creen en ellos, pero no los creen como un Dios todopoderoso, sino como unos seres celestiales que vienen de otro lado. Si es que no me equivoco. es más o menos así. Es más o menos así. O sea, Creemos o en sea, un Dios Padre, un Dios Creador infinito, supremo. Los claro, ángeles son hermanos mayores, ¿no? No solamente son seres que están de repente dando vueltas en el cielo, sino que son hermanos mayores, creadores. Creemos en todo lo que nos indica el Evangelio, pero no lo vemos bajo un punto de vista religioso. No es que estemos dispuestos a orarles todo el tiempo, sino que lo mejor es entenderles cuál es la claro. misión de ellos y cuál es nuestra misión. Ya, o sea, en lo poco que lo conozco, más o menos lo que lo estoy entendiendo, porque para mí es primera vez que escucho algo sobre Alfa y Omega, se refiere a que ustedes se vendría a ser como que si fuera otro tipo de religión, pero más científica o Mm. basada en los seres celestiales, que tanto un Dios como los católicos, cristianos o los testigos de Jehová, si me equivoco. Claro, ¿cuál es la diferencia? Dios dice en la divina revelación, y esto lo decía el autor de la escritura telepática muy claramente, si Dios es uno, Él hubiera podido permitir que la religión fuese uno, Claro, pero una religión como el término en latín lo dice, ¿no? Religar, es decir, unir al hombre con su Dios creador. Cuando esto deja de ser así, y nosotros sabemos, ¿no? En la historia de los orígenes de la religión católica, cómo esto termina siendo pues prácticamente un servicio de investigaciones, ¿no? En la cual la historia clásica de la comunión termina siendo pues el modo más extraño, ¿no? De ganar información y la religión se convierte en un estado más, alejándose, ¿no? De su verdadera finalidad. Y es que se genera esta explosión, ¿no? En el tiempo de Lutero, Calvino y las religiones protestantes. Es ahí que la religión deja de representar a Dios. Cuando hay muchas religiones, en teoría, para adorar a un solo Dios nomás, estamos cayendo en la ley del maligno. Lo dice el Evangelio claramente, solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Entonces, la misión del hombre tendría que haber sido reunificar esto hacia Dios, pero por el contrario, vemos pues que ahora hay que religiones luchan de 5 entre, personas, de 3 personas, o se atacan, mi claro, interpretación es mejor que la tuya, yo voy al cielo y tú no, yo soy el elegido y tú no, y de- estamos en eso y vamos peor, ¿no? Entonces nos hemos sí, alejado completamente. en mi poco conocimiento que tengo de otro tipo de religión, ¿no? Yo soy católico. Mm. Una tía mía es cristiana pentecostés, una ex enamorada mía era testigo de Jehová. Y siempre me ha gustado escuchar el tema de la religión y todo lo demás. Y hablando, y las veces que han venido a hacerme charla los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos son muy marcados en el tema de su religión. Siento yo, de repente yo soy así, no sé cómo serán los otros. Los católicos son de los que ya, o sea, lo dejo pasar. Ellos lo pueden atacar, pero no defienden tanto porque simplemente déjalos que hablen nomás, que ellos vean su vida. En cambio, sí he visto que los testigos de Jehová y otros tipos de religiones son más de atacar, como diciendo lo tuyo es malo, lo mío es bueno. Y Así es. ahorita que acabas de decir esa denominación de que solo el Satanás o el diablo divide, cabe reflexión bastante, ¿ah? Y no solo pasa entre religiones, sino entre las propias religiones. Yo soy muy devoto del Señor de los Milagros, para hacerle mención, y escucho muchas personas que dicen ser católicas, que bautizan a sus hijos, confirman, le hacen ser su primera comunión, todas sus comuniones. Ellos critican mucho a las personas que van a la procesión y todo lo demás.
Es más, simplemente y dicen, yo creo en el Dios de arriba y no creo en nada más. Ya bueno, es tu creencia, chévere, alaba el de arriba, pero no ataques a otras personas que de repente tienen otro tipo de creencias que tú, que juzgan, como que juzgan, critican, por ahí así decirlo, las otras cosas. Y me ha parecido muy curioso lo que justo que acabas de decir, de que el diablo es el que divide, porque sí, qué coincidencia, justo pasa eso, como que me pasó ahora poco fresco, que hace unas 2 semanas, sin mentirte, 2 semanas, unos 5 días, entre ese lapso que vi ese tipo de comentarios. Me pareció curioso lo que acabas de decir. Bueno, el punto es que cada uno en su tipo de fe, ¿no? Debe prevalecer a Dios por sobre todas las cosas. Eso es, digamos, una convicción y una práctica individual. O sea, yo no voy a rendir juicio a Dios por lo que haga usted, ni viceversa. Entonces, cada uno tendría que emplear lo mejor de sí para llegar a Dios, para acercarse, pero por sobre todo para poner en práctica, ¿no? Lo aprendido, porque hay muchos hermanos religiosos que son muy puntuales, van al culto, al templo o a la misa, que participan en todas y cada una de las actividades, pero como personas, ¿no? A veces dejan un poco que desear. Y acá nos incluimos todos, ¿no? Nadie se sienta santo o salvo, solamente Dios dirá quién lo hizo bien y a quién le falta, ¿no? El punto es ese. Ahora, en la divina revelación se nos explica claramente que la mejor forma de llegar a Dios es el estudio y el trabajo. Como parte del estudio, es bienvenida la oración, la meditación, el acercarse a Dios. Pero también una gran parte, como les vuelvo a decir, es la puesta en práctica. El verdadero cristiano pone en práctica lo aprendido, acoge, asiste, ayuda, se solidariza con el prójimo, ¿no? Eso es lo que al final hace la diferencia, ¿no? Jesús estuvo siempre entre los enfermos, entre los pobres, y cada vez vemos que menos personas hacen eso, ¿no? O sea, somos excelentes cristianos de pronto en teoría, pero en la práctica, pues no tanto. Entonces, José Antonio, necesitamos una dosis de coherencia, ¿no? Sí. sí, yo quería preguntarte, bueno, quiero hacerte un par de preguntas, pero un poco una por una, pues, ¿no? Ajá. Primeramente, 2 veces te he escuchado hablar acerca de platillos voladores. Este, a ver, la pregunta que yo te quiero hacer es, actualmente, el grupo Alfa y Omega tienen contacto con los platillos voladores, con los seres que están dentro de los platillos voladores, ¿no? Hay contactos, ustedes han subido a las naves, han viajado de repente a otros planetas. Ese detalle quisiera que nos cuentes, si actualmente ustedes... Bueno, contacto del primer tipo prácticamente lo hemos tenido todos. Todos hemos visto naves, señales en los cielos, y algunos hemos dado un pasito más y hemos recibido algún tipo de mensajes, de comunicaciones. No es, digamos, relevante. No podría yo hacer un libro sobre eso. Es una experiencia más bien personal que muchos creen y muchos no. Sin embargo, hay hermanos que sí sostienen haber recibido mensajes. Por ejemplo, hay una hermana en Estados Unidos que nos dice, por ejemplo, que los hermanos mayores en esta Navidad nuestra, que nosotros no la celebramos el 24 de diciembre, sino el 27 de noviembre, se nos encarga traer muchos niños y asistirlos a ellos con algo de alimento, con algunos regalos. De repente, pues, una llamada chocolatada, ¿no? Para llegar a ellos. Es un mensaje, por ejemplo, que nos da una hermana, ¿no? Y cosas así, hay algunos hermanos que nos comentan y nos cuentan, ¿no? Pero no se cree que Alfa y Omega es la puerta o el counter, ¿no? Hacia el viaje a otros mundos. Muchos piensan, y ya que estoy en Alfa y Omega, ¿cómo hago? Quiero viajar. No es así, hermanos. El viaje, al final, si usted lo desea, tiene que seguir una serie de requisitos, de pautas. No es tan fácil como Pero, intentan no, hacerlo claro, ver otros hermanos. claro, yo lo comento porque posiblemente la gente que nos va a escuchar el podcast, nos va a ver en YouTube, ¿Mm? tiene la misma curiosidad al escuchar esto de los platillos voladores. O sea, digamos que actualmente el grupo Alfa y Omega, los que pertenecen actualmente, no hay ninguno que tenga bueno, lo que me está diciendo, ¿no? Un contacto físico con
los hermanos superiores que están en los platillos voladores, ¿no? Son más, si hay algo, será un mensaje telepático, algo así más o menos. Claro. Eh, Hay una experiencia que tuvo mi padre. Ustedes pueden buscarlo en YouTube, Mi viaje al planeta amarillo. Él tiene una experiencia de contacto del tercer y hasta el cuarto tipo, porque él hace un viaje y lo relata muy claramente en este video, en una charla que él tuvo hace ya muchos años. Así como esa, de momento no. Tal vez más adelante lleguen hermanos que sostengan y que nos cuenten, ¿no? Pero yo les digo, el contacto en realidad, hermanos, o sea, no tiene que verse como un premio, ¿no? O sea, como algo a lo que hay que llegar. Es algo que se va a dar, porque no olvidemos que tenemos muchas vidas por detrás y vamos a tener muchas vidas por delante. Entonces, la consecución de eso no se mide Cuando, en función a lo que estamos viviendo ahora, cuando, sino de lo que venimos disculpa, viviendo muy atrás. cuando hablas de vías atrás y vías adelante, estás hablando de la reencarnación, ¿no? Claro, vidas, existencias, ¿no? ¿Quieres que te diga una cosa? Yo la verdad que personalmente no creo mucho en el tema de la reencarnación, ¿no? Yo creo que nosotros vivimos solamente una vida, pues, ¿no? ¿Sabes por qué yo te digo eso? Porque a veces yo me ¿Ya? pongo a pensar, ¿no? Yo sé que la teoría de la reencarnación, bueno, no sé si era la teoría que tiene el grupo Alfa y Omega, pero de otras personas que creen en la reencarnación, yo sé que se dice de que estamos, el ser humano está en un proceso de evolución donde en cada vida que va encarnando, va ganando nuevas experiencias hasta llegar a algo así como la iluminación, pues, ¿no? Ujú. Porque yo te digo que yo no creo en eso, ¿por qué? Porque, por decir, la persona que, la persona que roba, la persona que asesina, la persona que hace el peor delito contra otra persona, ¿no? Tantas cosas, horrores que se ven, el hombre que se abusa del hombre, ¿no? Es Ujú. como que me dice de que esa persona que le ha hecho el daño a otra persona va a reencarnar varias veces hasta un punto de que todos sus errores se van a perdonar, pues, ¿no? Se van a corregir, digamos, en cada reencarnación, pues. Ujú. Oye, prácticamente, si yo de repente, si una persona creyera en la reencarnación y dice, ah, pucha, de repente me pongo a robar esto, robo esto, miento esto, porque yo sé que en mi otra vida me voy a perfeccionar y poco a poco voy cambiando, ¿no? Pero en esta Claro. vida hago lo que me da la gana y rompo las leyes, ¿no? ¿No? Por eso que yo de repente discrepo un poco el tema de la reencarnación, porque siento como que es una permisión para que yo pueda cometer de repente, entre comillas, algunos delitos, pues, ¿no? Claro, si nosotros entendemos que hay un grado de aparente permisividad, tendríamos que estudiar esto desde el principio, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, ¿no? Que Jesús viene y salva nuestros pecados, ¿no? Con su sangre, Él lava nuestros pecados, así que de pronto somos una especie, digamos, de seres salvos. Para mí, ese es el origen de la permisividad, porque si yo creo a pie juntillas esto, estoy teniendo carta libre, ¿no? Para hacer lo que dicta mi libre albedrío porque soy un ser salvo, ¿no? Ahora, eso que usted dice es relativo, porque espiritualmente hablando, como les digo al inicio, nosotros tenemos como una consigna en nuestro ADN espiritual, evolucionar, perfeccionarnos y ser lo más cercano a Dios Padre. Humanamente no lo vemos así porque hay una ley que nosotros cumplimos cuando venimos a este mundo que se llama la prueba del olvido. ¿No? Por eso es que básicamente nadie tendría que creer en la reencarnación, porque uno dice, pero si no me acuerdo de nada, ¿no? Apenas me acuerdo cuando tengo 7 años, 5 años, ¿no? Pero de ahí para atrás, nada. El ser humano pide vidas, pide existencias a Dios cuando llega a este planeta, ¿no? Entonces se planifica la vida. A ver, ¿dónde quieres venir? Hay un mundo llamado Tierra que he visto que está bonito, y se aprende mucho, ¿no? La gente viene, aprende, y es fácil volver al cielo porque solamente hay que ser una buena persona, portarse bien, ayudar al prójimo, cumplir eso que llaman 10 mandamientos y regreso. Pero Dios dice, hijo, no es tan fácil, ¿no? Si lo ves desde acá es muy fácil, pero cuando llegas allá hay una serie de variables que van a hacer que prácticamente reniegues, ¿no? De tu existencia. Uy, El ser humano espiritualmente, sí, sí, y ya sé que para
para el grupo, para el grupo de Alfa y Omega, los ángeles son los seres que están en los platillos voladores. Claro, aunque no todos, la gran mayoría pues tripula naves plateadas y además ellos tienen una misión, ¿no? O sea, no es que solamente se la No, no, pasen. claro, eh, lo que yo le quería complementar con lo que dijo eso, claro, ya sé que dentro de dentro de lo que saben ustedes en Alfa y Omega, claro, están bueno, como ustedes le llaman, los hermanos superiores que están en platillos voladores, pero ujú. aparte para ustedes, Dios, los ángeles, el demonio, los demonios, son seres, digamos, espirituales que están por encima de los hermanos que están en los platillos voladores o están en el mismo nivel, digamos. Depende, pues todo es relativo. Dios Padre es el único. Luego vienen los ángeles, los arcángeles, hay una serie de jerarquías. La jerarquía no la da, pues, otra cosa que no sea el nivel de evolución. O sea, estamos más cerca a Dios conforme más hayamos estudiado y más hayamos puesto en práctica nuestra creencia, nuestra enseñanza, ¿no? Entonces, José Antonio, una consulta. Eh, Tú decías hace un momento que el fin de los que son parte de Alfa y Omega no es subir a un platillo volador, ¿no? Tener un contacto cercano con estos seres, ¿no? ujú, Pero yo hago la comparación a de lo ver, que nosotros, como católicos, quizás asumimos como un ideal, y lo que nosotros asumimos como un ideal es llegar a ser personas justas, buenas, si se puede caber en el término, para que el fin, para que el final de nuestra vida, el culmen de nuestra existencia, nosotros podamos tener un contacto con nuestro creador, ¿no es cierto? Volver a nuestro así es, creador así en es. la tierra que Él nos prometió, en el paraíso, y juntarnos con Él de nuevo, tener este contacto, este acercamiento, esta comunión con Él. Pero tú mencionas que para Alfa y Omega eh, eh, no es como que querer tener ese contacto, no es como que parte de la creencia. Entonces, ¿cuál sería el fin? ¿Qué es lo que se Ya. busca con la religión si no es tener contacto con estos seres que son, según ustedes, superiores a nosotros? ¿Cuál es el fin verdadero entonces? Claro, es que hay una diferencia, pues, ¿no? O sea, una cosa es querer viajar en un platillo volador y otra cosa es querer reencontrarse con Dios. Son dos Ujú. puntos no opuestos, pero diferentes. Ahora, yo no puedo vivir comiendo ansias, ¿no? Quiero viajar en un platillo volador, quiero ir a otro lugar, porque Ujú. eso por lo general no se da, ¿no? Las cosas se dan, siempre se dice casi como sin querer, ¿no? El mérito tiene que ser auténtico. Uno no puede hacer las cosas interesadamente en búsqueda de. ¿Tú has viajado en Espiritualmente no algún es así. platillo volador? En sueños sí, en la vida Ujú. real no, pero no lo necesito. O sea, yo estoy convencido que existen, Claro, yo no, estoy no. convencido que ellos Ujú. dictan un poco de lo que viene sucediendo, interactúan con nosotros de los modos más inverosímiles Claro, hay y a otras veces nos maneras de llaman locos por interactuar, eso, ¿no es ¿no? cierto? Hay otras maneras de Claro, interactuar, claro. exacto, ¿no? Dime, José Antonio, ¿de dónde saca fondos Alfa y Omega? El trabajo de todos, hacemos a veces colectas para a veces traer a estos hermanos, porque Ujú. obviamente pues ellos no vienen en platillos voladores, ¿no? Vienen en un Claro. bus, en un avión, Ujú. hacemos actividades, por ejemplo, todos los domingos hacemos eh, actividades con menú vegetariano, se vende material didáctico y se va reuniendo. No es fácil, pero ¿qué Ustedes de lo no que hace un cristiano comen, es fácil? ustedes no comen carne. No, somos vegetarianos como parte del cambio que ofrece Alfa y Omega. El comerse a un hermano menor altera el ciclo espiritual de muchos espíritus. Es bueno saber que ellos ¿Vegetariano también, o vegano? no, vegetariano, vegetariano. No se puede ser un correcto vegano en un mundo tan artificial como lo es la ciudad, ¿no? Ese Claro. es
hasta cierto punto, y con todo el respeto para los hermanos veganos, es engañarse un poco, ¿no? Algunos de ellos terminan con problemas de salud. Entonces, Alfa y Omega enseña a ser vegetariano, ¿no? Y Pero estamos en eso. nuestra estructura física, José Antonio, no nos llama a ser por naturaleza carnívoros, o sea, no, nuestra composición estructural física, nuestros dientes, nuestro estómago, nuestro sistema digestivo, no está diseñado para que nosotros comamos carne. No, si comiésemos carne, tuviésemos garras. No la tenemos. Si comiésemos garra o carne, tendríamos que tener colmillos para poder desgarrar esa carne. No lo tenemos. Los científicos han dicho, si tú puedes hacer tu mandíbula así, ¿no? De costado, eres herbívoro, no eres carnívoro. El carnívoro solamente ocluye y traga. Nosotros tenemos que darle una buena cantidad de masticadas para llevar al estómago un bolo alimenticio, no retazos de alimentos, sino un bolo bastante bien formado. Los carnívoros tienen... Sí. De lo que estás hablando, José Antonio, se me viene a la mente la pregunta es, el grupo Alfa y Omega, creen en lo que, bueno, la ciencia habla acerca de la evolución del ser humano, que desciende bueno, por decirlo así, un primate y va evolucionando hasta lo que somos, o como hay otras personas que, que también, bueno, que investigan un poco el tema del fenómeno ovni, ¿no? Que creen que somos un experimento genético. por decirlo así, las personas, bueno, de los extraterrestres, pues, ¿no? ¿Iba a decir algo, Carlos? Sí, no, perdón, es algo correspondiente a lo de la pregunta pasada que dijiste sobre de los carnívoros y todo lo demás. Y sí, tienes mucha razón, porque si fuéramos carnívoros o nuestro cuerpo necesitaría carne para sobrevivir, no necesitaríamos la cocción para poder comerlo. Exacto. O sea, comer la carne cruda como lo hacen, no sé, los tigres, hasta los mismos animales. Sí, pues. Y ese tipo de cosas, que los únicos alimentos que lo puedes comer directos son que las frutas y los vegetales. De ahí todo lo demás lo tienes que procesar. Pero eso es relativo, ¿ah? Porque hay tribus de personas que pueden comer carne cruda, como hay tribus de personas que pueden aguantar mucho más la respiración sobre el agua que nosotros, como hay personas en otras partes del mundo que pueden resistir la presión alta en lugares altos del planeta. Entonces, el hombre, creo que, perdón, Carlos André, creo que el hombre, como una de sus grandes cualidades, es su capacidad de acostumbrarse a las circunstancias por las cuales está pasando. Entonces, el hombre de la antigüedad, quizás no el de ahora, porque nosotros preferimos comer un trozo de carne frito a un trozo de carne crudo, pero el hombre de la antigüedad comía de una manera diferente a la que comemos nosotros. Como hay tribus, como mencionaba en el mundo, que pueden comer carne cruda, obviamente no se van a comer 3 vacas, pero en ciertas cantidades y no tienen problema con eso. Me parece que eh, es un poco relativo el asunto de las cosas que puede hacer el hombre bajo la costumbre. Sí, pero No, Pablo, pero de lo que está hablando, disculpa, de lo que habla José Antonio, para ti, José Antonio, el ser humano es vegano porque debe serlo por no abusar, digamos, de los hermanos inferiores, creo que así lo llamaste, o realmente para ti el ser humano realmente biológicamente es vegetariano. Bueno, estábamos en eso, ¿no? O sea, biológicamente estamos diseñados, ¿no? Porque ahora ese es el moderno término para los que aún no reconocen a un creador, dice que estamos diseñados para alimentarnos de agua, frutas, hortalizas, legumbres y verduras, ¿no? Ya les decía, el tema del sistema digestivo, para terminar este punto, en los carnívoros tiene pues casi el tamaño de su cuerpo, 2 metros, 2,5 metros. El ser humano tiene entre 8 a 12 metros de sistema digestivo. Pasar carne por un sistema digestivo tan largo termina siendo
una digestión lenta y normalmente mala, ¿no? Pero claro, nos hemos acostumbrado a eso y más bien creemos que estamos sintiendo placer cuando estamos comiendo algo pesado, que no es natural. Muchos pueden con eso, es cierto, hay una diversa, digamos, variedad de seres que soportan altura, soportan frío, soportan calor, pero lo que nosotros tendríamos que ver es el aspecto moral. Hay una ley que Dios da para todos que dice no matarás. ¿Qué sucede cuando nos alimentamos de un animal? Creo que la respuesta está muy clara. Eh, Además de lo moral, existe pues el tema que los científicos están denominando la contribución al cambio climático. Comer carne, y eso se está difundiendo bastante rápidamente, dar de alimentar a un animal más que está sobrepoblado industrialmente por conveniencia, ¿no?, de algunas distribuidoras. Hay miles de millones de animales que no tendrían que estar, pero se reproducen a la fuerza, ¿no? Entonces, esto contribuye con la escasez de agua, contribuye con la escasez de pastos o de terrenos que tendrían que utilizarse para cultivar alimentos directamente para el ser humano y no para dárselo al ser humano, al animal, que al final va a ser comida de algunos, porque no hay comida de carne para todos, terminan comiéndoselo algunos, ¿no? El agua, el tema del gas metano, o sea, también hay una gran contaminación en la materia fecal de los animales. Es decir, tendríamos que empezar a ver también esto. Pero claro, tenemos libre albedrío, acá no se prohíbe nada, ¿no? Pero cada uno vea y saque su conclusión. Y disculpa, y la pregunta que yo hice, pero me la chotearon, creo, todos, para el grupo Alfa y Omega, sí, estaba pendiente. El hombre una evolución progresiva hasta llegar al Homo sapiens, o es como otras personas que, bueno, el tema del fenómeno OVNI, ¿no? De que dicen que el ser humano es una creación genética un experimento, unos híbridos, pero ha sido creación de digamos, de los seres de otro planeta. Alfa y Omega. Claro, esto se sustenta cuando la Biblia habla de los ángeles, ¿no? Cuando llegan a la tierra en tiempos antiguos y dice textualmente, ¿no? Y vieron que la mujer era bella y tuvieron hijos, ¿no? En parte es verdad este tema de la hibridación, del experimento genético. Sin embargo, el gen original lo da Dios. O sea, no estamos completamente modificados como algunos creen, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado, Dios da la ley de la evolución para que nosotros sigamos un ciclo, así como cuando vamos al kinder, al jardín, a la primaria, a la secundaria, a la universidad. Del mismo modo, se da la evolución. No hay saltos acá, o sea, todos seguimos un ciclo evolutivo y se entiende, ¿no? Por ejemplo, la creencia de Dios. Algunos creen, otros no creen, otros están convencidos, otros lo niegan absolutamente y es parte de un ciclo evolutivo que todos vamos a seguir. La Divina Revelación dice, los grandes negadores de hoy serán los grandes creyentes del mañana, ¿no? Los demonios de hoy serán los ángeles del mañana. Todos tenemos el camino marcado y no es porque el destino esté escrito, sino porque todos buscamos evolucionar y ser como Dios Padre. Entonces, tarde o temprano vamos a llegar a eso. Y José Antonio, ¿tú tienes alguna, bueno, o en el grupo Alfa de Omega, alguna explicación? Bueno, tú debes saber que a veces han salido noticias de que han habido avistamientos ovnis, que en Inglaterra se hacen en los trigales unas figuras que tienen que ver con seres de otros planetas, ¿no? Lo que yo te quería preguntar es, ¿tú tienes alguna explicación por qué hay un ovni por sí que lo han filmado y desaparece, avistamiento, así, pero ¿por qué no hay una manifestación de estos seres de manera cabal, completa, diciendo, acá estamos, bueno, y no mandar esas, bueno, esas apariciones cortitas que ven una nave espacial y ¡uf!, desaparece, ¿no? O de que de repente no hay, o sea, no hay un comunicado así tan directo, ¿no? Estamos acá y existimos. ¿Tú quieres un comercial por la televisión, Omar? Algo así. Una aparición en la Plaza de Armas a mediodía, no, durante en el cambio de guardia. Grandote, aquí estamos. Esa es la idea, José Antonio, claro, sí más entendido. Suscríbete. Claro.
Como lo que reparten en la atalaya, te invitamos a su templo, si quieres Ajá, una Claro, cosa que le así. toquen No. la puerta como los testigos de Jehová y le digan, acá Sí. estoy. hermano Omar, hemos venido a compartir la palabra. Una cosa así, ¿no? Sería ideal. Estás exagerando un poquito, Mar. No, hay un punto, hermanos. Miren, ellos tienen una fecha para el contacto y ellos, a diferencia de nosotros, siguen la consigna. Ellos no se mandan, ¿no? Como lo decía el autor de la Divina Revelación. Ellos saben que tienen un momento, pero cierto es que nos dejan ciertas, ¿no? Manifestaciones, como decía Omar, ciertas apariciones, y en realidad siempre lo han hecho, ¿no? En el Internet hay páginas donde demuestran que muchos de los cuadros de la antigüedad están salpicados de platillos voladores, estrellas voladoras. Hay un cuadro muy conocido que se llama La Batalla de Nuremberg, que fue dibujado más o menos en el 1450, 1500, no me recuerdo bien la fecha en este momento, pero que describe claramente que una mañana, ¿no? De verano en esta ciudad de la antigua Sajonia, hoy Alemania, la gente vio como diversas estrellas del cielo, fíjense, mediodía, no era medianoche, empiezan a desplazarse y empiezan como a enviarse como unos rayos, unas centellas, y al cabo del cual suena una música, un ruido muy fuerte, ¿no? Y esto se torna en una especie de batalla, o sea, se veía dos bandos lanzándose rayos, lo que en la época parecían lanzas, y fue algo espectacular. Mucha gente lo vio y se hizo el cuadro, ¿no? El preciso este cuadro llamado La Batalla de Nuremberg. ¿Qué importancia tiene esto en el tiempo actual? Prácticamente ninguno, porque yo cuando cuento esto, muchos dicen, ¿existe eso? ¿No es tu invención? Ahí está. Pero ¿qué significado le damos? ¿No? Estas apariciones se han dado. La aparición mariana, por ejemplo, que se da en Cova de Iria, en Portugal, en el año 1917, ¿no? Que hace 5 años se cumplió el primer centenario, en la cual también se vio que el Sol empezaba a desplazarse a un lugar que no era el usual. Para nosotros es la aparición de un gran platillo volador. ¿Qué implicancia, qué significado tiene? ¿Qué lección podríamos obtener de eso ahora? Ninguna, nada. Es más, ni siquiera conocemos a exactitud el mensaje, ¿no? La carta de la Virgen de Fátima, que al final son 3, no es ni siquiera uno. Entonces, estas cosas se han dado. Ahora, se van a volver a dar. Va a haber un momento en la cual se va a cumplir ¿Cuál es lo la que fecha, dice José la Biblia. Antonio? ¿Saben ustedes cuál es la fecha? La fecha de esto, pues, solamente lo sabe Dios Padre. Sin embargo, hay indicios, ¿no? Hay indicios. Cuando estemos cerca a la hipotética Tercera Guerra Mundial, es cuando empiezan los acontecimientos. Alfa y Omega lo dice Que es claramente. posible No que va a haber guerra mundial. ocurra en cualquier momento. Claro, es posible que este sea el conflicto que va a recrudecer, ¿no? Que esté anunciado en el Evangelio como rumores de guerra, conjuntamente, ¿no? Con una gran enfermedad, que es de lo que aparentemente venimos saliendo, y también con tiempos de hambruna, que es a lo que podríamos estar entrando. Entonces, todo indica que estamos más o menos en ese momento. Pero claro, lo estamos viendo ahora. Podría que no sea aún eso, pero nunca hemos estado más cerca a ese anuncio. Entonces, es Cuando ahí y para donde Alfa se y dan esos Omega, acontecimientos. Ajá. cuando pase ese momento, ¿qué va a haber después de ese momento? Bueno, se produce lo que está anunciado en las Biblias del mundo y que deberíamos haber tenido en cuenta, el llamado juicio final, el juicio de las naciones, la aparición de Dios Padre a través de su Hijo, que juzgará a las naciones con mano de hierro, ¿no? Tiempo en la cual las rodillas y las canillas temblaban, ¿no? Como una gelatina. José Tiempo de Antonio, llorar y crujir de dientes. José Antonio, me intriga saber cuál es la opinión de ustedes sobre los otros acontecimientos paranormales que hay en el mundo. Me refiero a la gente que dice que ha visto al chupacabras, a la gente que dice que ha visto a Pie Grande, al hombre de las nieves, a los Duendes, hadas. duendes, o sea, hay Claro. infinidad de otras cosas paranormales separadas al tema extraterrestre. ¿Cuál es su opinión acerca de ellos? En el caso de estos hermanos que tienen estas visiones, apariciones, es sencillamente porque ellos tienen una percepción algo mejorada, Ujú. ¿no? Entonces, ellos sí pueden ver, como nosotros decimos acá,
más allá de la cortina. Nosotros tenemos como un límite la tercera dimensión. Entonces, aparentemente, dentro de la tercera dimensión, todo es tan normalito, nos vamos a dormir, aparentemente estamos solos en la habitación para estudiar, para oír música, para bailar, para llorar. Pero eso no es real. Dentro de esta matriz que llamamos tercera dimensión, hay otras dimensiones, ¿no? En las cuales hay otros seres, ¿no? Etéreos, gaseosos, inmateriales, que también viven su dimensión y para ellos también están solos. Pero hay momentos, ¿no? Como se llama ahora y le dicen los chicos, fallas en la Matrix, en la cual con un poquito más de percepción, de pronto veo que hay algo más o alguien más o algunos más y puedo percibirlo. Qué bonito que acabas de decir eso, porque hay un panelista de este programa, que está con un chullito verde, que es fanático del fallo de la Matrix. No, fíjate Ajá. que te iba a decir, José Antonio, que me parece bastante curioso. Yo pensaba antes de comenzar esta conversación que el punto de vista de Alfa y Omega iba a ser bastante diferente a lo que nos estás contando, porque nosotros, si bien somos católicos, nos gusta mucho teorizar sobre las historias que nos envían o sobre las historias que vemos. O sea, no es que creamos en todo lo que nos envían, ni creamos en todo lo que vemos, sino que nos gusta debatir y crear hipótesis. Y una Claro. de las hipótesis que nosotros creamos a partir de lo que nosotros vemos es que Ujú. nosotros puede que exista la posibilidad de que vivamos en dimensiones o en realidades diferentes y que todo esté sobrepuesto como en una capa, ¿no? Una sobre la otra y todas existiendo al mismo tiempo. Así es. Bueno, Y me esa es solo parece, tu teoría. Solo te digo, claro, esa es solo ya, tu bueno, teoría. La mía dale. no es. Entonces me Y parece yo tengo la mía. me parece genial porque yo muchas de las cosas que estás diciendo también se las he escuchado a otras personas que se dedican a la ufología. Es más, nosotros tuvimos hace un año más o menos de invitado al psicoterapeuta Jean Paul Prado, que nos dijo que él comenzó a creer en extraterrestres a partir de sus terapias, hipnoterapias. Y Regresión. Ya. él nos hablaba precisamente de lo mismo que nos hablas tú acerca de la muerte, que regresamos hacia el ser superior nos devuelve aquí y nosotros olvidamos lo que fuimos y etcétera. Y como te decía, yo pensé que nuestra conversación iba a ser un poco más, ibas a tener o iban a tener ustedes un pensamiento más distante del que nosotros teorizamos a veces. Ahora, Pienso, perdón, Pablo, antes que siga, pienso igual que tú, más siento que es muy parecido, porque he escuchado o veo que usas mucho el tema de lo que es las citas bíblicas, y prácticamente las teorías o las ideas que de repente ustedes tienen es similares a las nosotros, simplemente con otro tipo de nombre u otra forma. Por ejemplo, también se sabe que iba a venir una tercera guerra mundial y de ahí iba a ser el fin de los tiempos y todo lo demás, y que ahí se venía, no sé en qué religión, si no me equivoco es la católica. Pablo, ¿me puedes ayudar con eso, por favor? De repente lo sabes mejor, de que justo cuando iba a venir la tercera guerra mundial iba a pasar estos acontecimientos y todo lo demás que tú acabas de mencionar. Los signos de los tiempos. Exacto. Se iban a sonar las cuatro cornetas, creo, si no me equivoco, y los cuatro jinetes iban a bajar. bubucelas ya creo a esta altura. Sí, y esas cosas. Y, o sea, escuchártelo a ti es muy similar, la única diferencia es que de repente nosotros como católicos creemos y alabamos a un Dios y también creemos en las imágenes. Ustedes más que todo se van por el tema de que son seres espirituales y creen más en los que platillos voladores y ¿cómo se llama esto? Platillos voladores y hermanos mayores, por así decirlo, ¿no? Claro, hay una ley, ¿no? Que dice no adorarás imágenes ni semejanzas ni templo alguno, ¿no? Entonces, y por eso que es nuestra creencia hacia Dios, hacia los ángeles, los hermanos mayores, es prácticamente inmaterial, ¿no? Nosotros estamos convencidos que ellos existen, cumplen una función y están en todas partes, porque también la Biblia dice Dios está en todas partes, allí donde hayan dos o más hablando de mí, allí estaré, ¿no? Entonces, eso tal vez
sea una diferencia notoria, ¿no? Porque a veces nos critican, ustedes no se reúnen en un lugar a adorar a Dios. La adoración es la puesta en práctica de la enseñanza cristiana, ¿no? Esa debe ser nuestra fuente y debe ser nuestra meta, ¿no? Y es lo que nosotros intentamos hacer, con muchos errores, ¿no? Porque somos humanos, pero estamos más o menos en eso. Les vuelvo a decir, la Tercera Guerra Mundial no se va a dar. Eso está anunciado en Alfa y Omega y yo, como muchos, estamos convencidos que lo que anuncia Alfa y Omega se ha venido dando y lo poco que falta darse se va a dar. Claro, no hay tiempos, no hay momentos, ¿no? En el año 2000 X, todo esto se va a dar. ¿Por qué? Porque Dios permite que nosotros hasta el último momento enmendemos el rumbo. O sea, Dios en realidad es amor, Dios no castiga. Esto que estamos pasando es nuestra propia obra. Y como todo niño cuando se porta mal y no hace caso cuando uno le dice no metas el dedo en el enchufe, hasta que uno dice, bueno, pues que meta el dedo en el enchufe, aprenderá de esa manera. Metemos el dedo en el enchufe y aprendemos, ¿no? Entonces, Dios Padre deja y permite, ¿no? Este tiempo a ver hasta dónde llegamos. Si somos inteligentes, tendríamos que estar pensando en un verdadero cambio. Parece que no lo somos, porque más bien estamos pensando en quién ganaría la guerra, quién dispara el misil primero, quiénes sobreviviríamos, cómo va a ser la nueva humanidad, en vez de pensar en suspender o eliminar siquiera esta posibilidad, ¿no? Entonces, hay un límite. Cuando estamos muy cerca a destruir este planeta o a destruir la creación o a destruirnos entre nosotros mismos, Dios dice, acá se termina todo. Por eso es que no hay una fecha como tal, no hay un momento como tal. Dios sabe en qué momento se va a dar esto. Y yo estoy convencido que Él no quisiera llegar a este punto. Pero ¿qué hace si nosotros ni siquiera entendemos la idea? No tratamos siquiera de recapacitar y una gran guerra, una gran matanza nos parece tan natural, tan lógico, ¿no? Incluso llegamos a justificarnos diciendo el ser humano es no posesivo, territorial por naturaleza y siempre ha no resuelto sus diferencias en base a la guerra, la violencia. Y No José Antonio, deberíamos estar hablando de eso luego de 2 millones de años de evolución desde el Pithecanthropus o desde antes, ¿no? Se supone que deberíamos haber cambiado. ¿y tú crees, José Antonio, disculpa, en el tema de los platillos voladores, ¿tú crees que todos los platillos voladores que visitan nuestro planeta, los seres que los tripulan, que están ahí, todos vienen con buenas intenciones? ¿O hay otros que vienen con malas intenciones? Porque eso es lo que se escucha también en el tema de las personas que investigan el fenómeno OVNI, pues, ¿no? Que no todos vienen con buenas intenciones, ¿no? ¿Ustedes creen igual o no? Al ser este un mundo de prueba, entonces estamos sujetos a ambos bandos. Hay hermanos mayores de la luz, ¿no? Que incluso han dejado alimento. Hay muchas historias, leyendas en el África que dejan alimento o dejan lecciones. Se cree que el tema del fuego no fue pues una cuestión de suerte, sino que alguien dejó una chispa y enseñó a generar fuego, ¿no? No he visto algo de esto en Alfa y Omega, pero es posible que haya sido así. Como hay seres de las tinieblas, aquellos que se llevan a los animales, descuartizan a las vacas, secuestran o abducen sin consentimiento a algunos seres humanos. Estamos expuestos a ambos bandos. ¿Por qué? Porque este no es un mundo enteramente de la luz, ni tampoco un mundo de las tinieblas, somos un mundo de prueba, ¿no? Que tendríamos que estar convirtiéndolo a la luz, pero la prueba nos está ganando, ¿no? Y el mundo está cambiando, pues, para mal, lamentablemente. Entonces, a medida que esto se dé, nos exponemos a más pruebas y experiencias desagradables con hermanos mayores de las tinieblas, ¿no? Eso es lo que Eh, nosotros decimos. Correspondiente a tu pregunta, Omar, creo que, como dices, hay bueno y malo. En lo personal, o no sé si tú tienes algún conocimiento de que algún ovni, un platillo volador, alguna vez haya hecho algo malo. ¿Tú has escuchado o has visto? O sea, por lo que yo tengo conocimiento, creo que casi todas las cosas que pasan, desgracias, tormentos y todo lo demás, es por el hombre. Fuera de los desastres naturales, claro está, ¿no? Pero de ahí algo que, no sé, un platillo volador y esas cosas que le han hecho los ovnis o eso, no lo veo.
O tú sí y tienes alguna información que de repente no puedes aportar. Eso le preguntas a José Antonio, a mí. A ti, a Ah, ti, porque si has hecho la pregunta es por algo. sí, mira, yo se le he escuchado eso a Anthony Choi, que Yo, también manifiesta eso de que no todos, por decir el tema de las abducciones ovnis, no todas son Grata. positivas, gratas. Por si, tú también, Pablo, hablaste Me tiras de... la pelota a mí. No, no, ¿te acuerdas? Jean Paul, el hipnoterista, Jean Paul, Hipnoterapista. hipnoterapista Jean Paul, él también dijo eso, de que en sus terapias de regresión, él ha descubierto de que estos contactos de estas personas que han borrado de su mente esa experiencia, no han sido experiencias gratas. Además, él mismo lo manifestó, ¿no? Sí, Que no todos los, que, no, que todos los contactos de abducción no son buenas, no son con buenas intenciones. sí. José Antonio, ¿qué opinas tú sobre la teoría que habla acerca de que el contacto extraterrestre en realidad es un engaño del demonio? Es un engaño de, no sé cómo lo llamen ustedes, voy a dar sinónimos del maligno, del diablo, del antónimo de Dios. O sea, ¿qué piensas tú sobre eso? Que quizás gran parte de la creencia de Alfa y Omega se centra en los platillos voladores, en los extraterrestres, pero quiero saber qué piensas tú sobre la teoría de que esto es un plan del demonio para quizás, no lo sé, alejarnos de Dios, comenzar a creer en otras cosas diferentes, ya que es el demonio el príncipe de la mentira y nosotros no podemos estar, eh, eh, ¿cómo se podría decir?, tan desprotegidos de la información y siempre contrastarla, ¿no? Siempre tratar de encontrar una mayor información para saber que lo que estamos consumiendo es verídico. Pero, ¿qué piensas tú sobre esta teoría? El contacto con los hermanos mayores es real. Primero, no estamos solos en el universo. Dios lo dice claramente y está en la Biblia. Muchas moradas tiene mi Padre, entendiéndose por moradas a mundos habitados, ¿no? Ujú. Lo dijo Corrado Balducci, el asesor del Papa Juan XXIII hace más de 60 años. Qué raro sería ese Dios, qué extraño sería ese Dios que habiendo creado un universo tan infinito, deje solamente un planeta habitado. Ese no es el Dios que yo conozco, hijo. Eh, Alguna vez yo vi un reporte que lamentablemente no lo descargué, pero tal vez ustedes lo hayan visto, en la cual los científicos dicen, hay la posibilidad de que haya mundos habitados, pero por algún motivo la Tierra está en una parte muy solitaria del vecindario. Es por eso que por el momento no podemos acceder a otros mundos habitados, porque es como si viviésemos, pues, no sé, en algún cerro lejano de, no sé, por poner un ejemplo, de Canta. Entonces estamos a 60 kilómetros de la ciudad, que es muy pequeñita, de noche se ve un poco de lucecitas y no vemos nada más, o ¿no? somos la vecina odiosa que simplemente nos han aislado. Nadie nos A quiere eso, escuchar. También, de a eso repente. quiero llegar, a eso quiero llegar. Nos alejamos en la medida que violamos la ley de Dios, ¿no? Entonces, como este es un mundo de pruebas, hay que entender lo siguiente, cuando nosotros nacemos, nacemos de unos soles, y ahí el nombre nuestro, Alfa y Omega. Los soles Alfa y Omega crean seres y crean mundos. Entonces los mundos nacen hacia la primera mitad de su vida desprendiendo una línea vertical y la segunda mitad de su vida hacen una línea horizontal, es decir, como una L, pero hacia cualquier punto del universo. Si el planeta va bien, esa L se acerca a su lugar de origen, o sea, se va allegando más. Pero en nuestro caso, con la caída de Adán y Eva y todas las sucesivas violaciones de la ley de Dios, esa L termina alejándonos. Y es por eso que nosotros también hemos comprendido, porque nosotros analizamos, no somos fanáticos, ¿no? También vamos revisando lo que dice Alfa y Omega frente a los informes científicos, a los papers, a las conferencias, ¿no? En la cual muchos estamos muy, muy metidos y hemos llegado a esa conclusión. La segunda mitad de nuestro planeta o de su vida nos ha alejado.
Por eso es, como decía este científico, que estamos en una área del vecindario bastante por allá, ¿no? Ya. Y es por eso que vamos a necesitar mucha tecnología para acercarnos a ellos, porque también yo vi esto. Tú te acercas a una hormiga para intentar comunicarte con ella, decirle, oye, mira, ¿sabes qué, hormiga? Vamos a trabajar en esto. No lo hacemos porque menospreciamos a la hormiga. Decimos, pero ¿en qué podría participar la hormiga en mi plan? ¿No? Si yo Que va de tengo frente a la mata. tecnología, tengo cámaras, ¿no? La hormiga ni siquiera va a entender, voy a perder tiempo. Lo mismo con los hermanos mayores. Ellos vienen, nos visitan y dicen, pero mira, se comen entre ellos, mira, están arrojándose explosivos, se están destruyendo, mira cómo tratan a su planeta, mira, inventan el plástico y terminan de asesinar a su mundo. ¿Qué podemos interactuar nosotros con ellos? Y por eso es que, como decía Omar, por ahora solamente los vemos pasar, vemos ciertos flashes y nada más. Eso llega a su término, o sea, el día del gran contacto se va a dar. Sin embargo, este encuentro, muchos, como por ejemplo Hawkins decía, ¿no? No estén buscando tantos contactos porque ellos probablemente vengan y nos colonicen o nos destruyen. Eso bajo la perspectiva de la culpa, porque obviamente nosotros sabemos, ¿no? Como género humano, que bien no lo hemos hecho. Entonces, suponemos intrínsecamente que va a venir alguien más y va a hacer con nosotros lo que nosotros hemos hecho. Sin embargo, al ser de la luz, ellos vienen más bien a liberarnos de los yugos que nos tienen atados y a volver a este planeta a lo ¿Sabes que qué, era antes, un José paraíso. Antonio? De lo que decía Pablo eso, yo también antes yo le comentaba eso, ¿no? Yo, te soy sincero, yo cada vez menos creo en el tema de la, de la vida inteligente fuera de nuestro planeta, ¿no? ¿Sabes por qué te comento eso? No es que lo Ajá, niegue, sino de que ya, cada vez creo menos, ¿sabes por qué? Es por lo que decía Pablo, ¿no? Yo también soy tengo mi fe católica, pues, ¿no? Y como decía Pablo, ya, el demonio es el príncipe de la mentira, pues el engañador, ¿no? Yo cuando les comentaba a ustedes acerca del tema de por qué no se manifiesta una manifestación de manera completa, ¿no? Porque yo digo, a veces yo pienso, ¿no? Teorizo, ¿no? De que no vaya a ser que de repente todos estos flashes, estas apariciones, pero que son así, no muy, no muy cabales, ¿no? No será de repente producto, creación del demonio para engañarnos y alejarnos de Dios, de la creencia en Dios, como decía Pablo, ¿no? Yo cada vez pienso más así, ¿ah? No es que niegue completamente la existencia de la vida inteligente fuera del planeta Tierra, ¿no? Si antes yo ujú, creía 50% de que puede haber vida fuera de este planeta, cada vez pienso menos por eso, pues, porque no hay una manifestación completa, pues, ¿no? Y a veces yo teorizaba también dentro de mi fe católica, y si de repente es el diablo que me está confundiendo para alejarme de Dios, como dice Pablo, pues. Es algo que te comento, pero más no, no, claro, se un entiende, pensamiento, ¿no? claro, pero a ver, ¿cuántos han cambiado a su Dios por Oxal, por Morlen, por Ashtar Serán? Creo que es compatible creer y amar a Dios y a la vez tener este tipo de contactos o mensajes, ¿no? O estoy equivocado, al menos esa es mi percepción. Ahora, ese riesgo podría darse ahora si mañana se presentan pues en la Plaza de Armas en pleno cambio de guardia. O sea, muchos empezarían a deificarlos, ¿no? Ellos son dioses. Y ahí vendría lo que tú anuncias o ves, Omar. Por eso ellos también esperan que nosotros tengamos una conciencia más clara de Dios. O sea, ellos no, al menos los de la luz, ¿no? Ellos están muy claros. Ellos no vienen a sustituir a Dios ni tienen esa intención. Ellos saben que también son subordinados a Dios y cumplen una misión. ¿Qué tanta conciencia en realidad tenemos de Dios que tememos que venga algo y nos confunda, ¿no? Entonces, ahí también estamos siendo probados. Si yo estoy muy consciente de Dios Padre, nada me confunde. Todo podría ser concatenante, podría sumar a la fe en Dios y a un universo enteramente habitado e inteligente. Si tengo esa duda de que puedo ser no confundido por ahí, significa que me falta un poquito más de fe y convicción. O sea, tal vez estudiar y comprender un poco más a Dios a través de sus escrituras, como mínimo, ¿no? José Antonio,
Quisiera preguntarte algo y me gustaría que te tomes tu tiempo y profundices para responderme. ¿Cuál es la posibilidad de que tú estés equivocado? ¿Cuál es la posibilidad de que las cosas en las que crees, eh, que las respeto, te lo digo desde este momento, estén equivocadas, se hayan confundido con la interpretación y en realidad las cosas no sean como ustedes piensan? ¿Tú crees que existe la posibilidad de que eso sea así, que no existe posibilidad? Hace un momento lo mencionabas, nosotros no somos fanáticos, decías. Entonces, bajo esa premisa, ¿qué posibilidad existe de que estés equivocado? La posibilidad siempre está, Pablo, porque somos humanos, vivimos en un mundo relativo, estamos sujetos a pruebas, estamos sujetos a error. Por eso es que Alfa y Omega recomienda enfáticamente que la fe, el estudio y la creencia deben ser individuales, ¿no? O sea, posiblemente nosotros podamos escuchar las charlas de mi padre, las enseñanzas del autor de la Divina Revelación. Podemos creer o no, pero más que eso nosotros tenemos que analizar, tenemos que estudiar. Y por eso, como te contaba hace un rato, nosotros mismos vamos analizando y vamos cuestionando, ¿no? Así como ustedes acá a veces nos juntamos y decimos, ya, tú ahora eres el dudoso, ¿ya? A ver, ponnos cuestiones, dispara. Y empezamos a cuestionarnos nuestras propias creencias. Es un método que hemos encontrado. Entonces, sobre nuestras conclusiones, sobre nuestros análisis, podemos estar equivocados. Y de hecho, alguna vez lo estuvimos. Por ejemplo, yo te cuento una. Yo hace unos años, en el programa de radio que tenía por esa época, lo sigo teniendo, pero antes era solo radio, no había redes sociales, dije, ¿no? No, el ser humano debería dejar de usar el combustible fósil, ¿no? Como el carbón, el petróleo, y deberíamos, por ejemplo, entrar a la energía atómica, ¿no? Qué bonito la generación de energía nuclear para la paz, para el bien. Pero un día, por ejemplo, leí un divino plano que Dios condena el uso de la energía atómica y le llama energía maldita porque el primer uso que se le dio fue asesinar gente en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, la divina revelación dice, ¿no? Ese tipo de energía debió quedar proscrita. Y fíjate, yo recomendando el uso de la energía atómica, pero era yo, ¿no? Era mi punto de vista, mi conclusión. O sea, como dijo pues el gran filósofo Maradona, la pelota no se mancha, está muy por fuera, ¿no? Entonces ahí yo te... Me sacó una buena. Ah, claro, para amenizar, para amenizar. Claro. Entonces, en el análisis y en la conclusión uno puede estar equivocado, pero para eso pues ustedes también pueden acceder a estas lecturas y pueden acceder a sus propias conclusiones. De repente empezamos a tener ideas divergentes, distintas. El tiempo lo dirá. No hay tampoco por qué ponernos a discutir. Yo particularmente cuando veo una discusión muy fuerte sobre un punto de vista, a veces prefiero retirarme, porque digo, a veces estas discusiones no son parte o más que un encumbramiento del ego, ¿no? O sea, yo discuto mejor que tú, yo de repente elucubro o genero una idea, una hipótesis mejor que la tuya. Pero igual puedo estar equivocado, no por hablar más bonito o por tener más argumento, necesariamente estoy diciendo una verdad, ¿no? Y usted, Ser José mejor Antonio, orador. ¿Cómo? Ser un poco mejor orador, por así decirlo. Claro, exactamente, ¿no? El polemista, el técnico, pero no necesariamente puede estar llegando al punto, ¿no? y José Antonio, y disculpa, y la información que ustedes captan es a través, bueno, claro, bueno, lo que ustedes manifiestan en los mensajes telepáticos que tuvo el fundador del grupo Alfa y Omega, también el testimonio de tu papá, que dice que están ¿Mm? videos, pero aparte, solamente de esos testimonios nutren su información, o aparte de, no sé, otros escritos, otros medios de información de los cuales se nutren. El fundamento espiritual de nosotros es el divino evangelio y la divina revelación. Pero obviamente el complemento es
todo a lo que ustedes y nosotros tenemos acceso, ¿no? Información científica, información geopolítica, las noticias. Hay que buscar buenas fuentes de noticias, no todas las fuentes son correctas ni dicen las cosas como son. Y ahí cuenta mucho el discernimiento, ¿no? Esta palabra está en el Evangelio, escudriñad, buscad, dice, ¿no? Entonces se enseña claramente a analizar y a tomar conclusiones. La Divina Revelación, les vuelvo a decir, enseña el estudio analítico e individual, porque muchos decimos, ¿no? Dice tal, dice cual, señala tal, nos enseña tal. Y Dios, cuando llegamos de vuelta a su santo reino, nos pregunta, ¿y cuál es tu punto de vista? ¿Qué es lo que dices tú? ¿Este estudio Entonces, individual analítico al cual tú te refieres, hablas de la Biblia? ¿O en general de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, la pregunta, eh, ¿cuándo el mundo terminaría hipotéticamente de continuar el calentamiento global como va? Esa es una pregunta que muchos nos hacen. Y José Eh, Antonio, perdón que te corte, pero lo sí, que me ha quedado como duda, tú mencionas constantemente la Biblia también para mencionar algunas cosas, pero ¿cuál es la Biblia que ustedes utilizan para el estudio? Porque tú sabes que existe la Biblia católica, pero también hay Biblias cristianas con menos libros, y otras religiones quizás tienen otro tipo de Biblias. ¿Qué tipo de exacto. Biblia utilizan ustedes? Por ejemplo, muchas de estas parábolas o dichos que señalamos no están en las Biblias corrientes regulares, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, ¿dónde dice que para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo? Hay una traducción que es la más cercana, ¿no? A lo que menciona Alfa y Omega en sus textos. No es que Alfa y Omega lo invente, sino que eso ha sido dicho, pero las Biblias del mundo han sido pues procesadas, editadas, recortadas. La versión que más se acerca es la versión de King James, KJV, que ahora está, o sea, se puede descargar esa versión. En la época era pues un sueño tener esta versión, pero ahora está para todo el mundo. Incluso hay una aplicación en Android que se puede descargar y ahí está bastante más cercano a lo que señala Alfa y Omega. Por ejemplo, un dato, el Evangelio debe tener más o menos 100 libros, no los 69 o 66 que ahora vemos en las Biblias, ¿no? Los Salmos, que nosotros vemos como el libro más grande, más abundante, con 150 capítulos, en realidad debió tener 1000 capítulos, ¿no? Y así seguramente con los otros libros. Entonces, tal es el recorte que en el famoso concilio de Nicea, ¿no? Estos sabios dueños de la verdad de la época eh, dijeron, ¿no? Que esto se conozca y esto no. ¿No? Imagínense qué tal catadura moral de estos señores hace que la humanidad no tenga una correcta visión de Dios. Vemos a Dios como un ente más bien religioso, que está esperando que todo se dé, que somos permanentemente salvos. Y eso no es así. La visión real del Evangelio es la de un Dios y de su Hijo como un liberador, prácticamente como un revolucionario, un inconforme que siempre debería estar buscando algo mejor, buscar cuestionarse el statu quo, el momento que vivimos y buscar siempre mejorar. Ese es más o menos el horizonte que nosotros deberíamos haber generado para el Hijo de Dios. Pero no lo tenemos, o sea, nosotros pensamos, por ejemplo, ¿no? Que al Hijo de Dios le gusta ser recordado en un crucifijo de un modo enteramente pacífico. Y quienes recordamos el episodio del templo y los comerciantes, vemos que Jesús no era nada pasivo, ¿no? Entonces ahí hay un choque. La pregunta sería por qué a las religiones como que les conviene ver al Hijo de Dios como algo más bien pasivo. Eh, Entonces, llegamos a otras conclusiones sobre eso. este, eh, José Antonio, ustedes, ya un poco para terminar, porque no quisiera abusar de tu tiempo, ¿ustedes han tenido cercanía, contacto con personas que han sido contactadas en el Perú? Me parece haber visto antes de conversar contigo que tu padre habló con JJ Benítez en algún momento, ¿no? ¿Ustedes buscan tener, han tenido, se les han acercado contactados? Me viene a la cabeza rápidamente el que debería ser, el que debe ser
el caso de contacto en el Perú más sobresaltante, con más testigos, con más detalles, que es el caso del señor Donato Cervantes, que no sé si lo has escuchado, pero es un caso Sí. increíble, que tiene muchos testigos, como te digo, mucha data, y que muchas cosas sucedieron después a partir de lo que le pasó. ¿Ustedes han tenido un contacto cercano con contactados? Claro, con Donato hemos tenido participaciones hasta en 3 oportunidades en los congresos que hemos organizado. Él ha estado con nosotros, ha participado. Ahora pues interactuamos con su hijo, con Willy, creo que es su nombre, y estamos pensando en hacer un evento el próximo año. Con otros hermanos que no son tan conocidos, pero que sostienen tener mensajes. Por ejemplo, hay una hermana llamada Betty Paz, allá en Arequipa, cuyo padre recibió los planos del famoso motor de movimiento continuo que podría generar y proveer de energía a cero costo, ¿no? Hay una hermana contactada acá en Lima llamada Gladys Córdoba que también afirma ver y grabar en video a los hermanos mayores al frente de su casa en un cerro que ella denomina el Cerro de la Amistad. Y así con diversos personajes, hermanos. No es nuestra finalidad, pero ellos al enterarse que nosotros los reunimos, ¿no? Tanto a ufólogos, investigadores, periodistas y contactados, se presentan, nos relatan sus experiencias y los vamos pues insertando, ¿no? En nuestras actividades, porque obviamente nuestra finalidad es también hacer que esto se conozca, o sea, dar a entender que hay muchos hermanos en esta idea del contacto, que no todos se manifiestan porque hay un temor, ¿no? Todos empezamos por ser tratados como locos. A todos nos han pasado, a mí mismo me han entregado tarjetas. Mira, este psiquiatra no cobra mucho, ¿no? Sería bueno que te hagas un chequeo, ¿no? Por si acaso, ¿no? O sea, algo preventivo. Mi padre, con mucha mayor razón, alguna vez en un programa de televisión lo enfrentaron con Mariano Querol, ¿no? El psicoterapeuta de moda en los años 90, ¿no? Para que él pues prácticamente lo psicoanalice en vivo, y él llegó a decir que si bien es cierto Córdoba está como bastante bien, pero tiene no, mucho de fenomenología, mucho de paranoia en su mente, entonces esto no es peligroso, pero sería bueno analizarlo a profundidad, ¿no? Eh, Cosa que al no entender el ser humano, siempre tendemos a hacer un deslinde, ¿no? Como no eres como yo, entonces yo estoy bien y tú tal vez no. Nadie o muy pocos dicen de repente yo estoy equivocado, ¿no? Y tú estás bien. No, más bien siempre vamos por la contraria. Sin embargo, el tiempo y los acontecimientos demostrarán quién tenía la razón. Ahora, ¿importa mucho tener la razón? No lo sé. O sea, yo no estoy acá para demostrarles que tengo razón, sino nada más para avisarles este conocimiento llamado alfa y omega, sobre lo cual les invito, ¿no? A leer, a estudiar, a enterarse. Y como les vuelvo a decir, a sacar una conclusión razonada, pero propia. O sea, no crean en lo que yo les digo, crean en lo que su conciencia y al final su corazón les dicte. Al final se trata de ser buenas personas, buenos seres humanos. Hay muchas personas que sin creer en Dios hacen las cosas bien, y hay muchos creyentes que estando pues en el culto todo el tiempo, ni siquiera pagan impuestos, ¿no? Entonces, todo parte de la sensación, del sentimiento que uno pueda desarrollar hacia Dios, hacia el Ser Supremo, hacia la conciencia eterna o hacia quien nosotros consideremos. Y muy bien, te agradezco mucho, sí, Carlos Andrés. Una última pregunta que tenía una curiosidad y que se me ha venido a la mente ahorita. Sobre la mitología griega, si supuestamente somos seres celestiales y todo lo demás, y somos semejanza de hombre, nos veíamos de las bases escritas y eso, ¿ustedes qué pueden opinar un poco sobre los seres mitológicos que se hablan o se dicen que de repente en un pasado han existido, como los titanes, los, los semidioses y todo lo demás, Medusa, Persea, las quimeras y esas cosas? ¿Qué opinión tienen sobre ello? Bueno, tal vez mi opinión sea muy simplista, pero en el universo eterno de Dios, que es un Padre eterno, universal, todo existe. Toda leyenda, toda historia, toda fábula, esto sí lo dice la Divina Revelación, existe o existió, pero todo vuelve a ser lo que fue. O sea, acá hay un ciclo, así como el día y la noche, todo lo que fue pasado es parte de nuestro futuro y así.
hasta que salgamos de este mundo de prueba a otros mundos cuya dimensión del tiempo sea otra. Eso es lo que enseña Alfa y Omega. Y Ya. muy bien. ¿Algo más, Carlos Andrés? No, no, con esa pregunta está Ah, suficiente, ya, hermano. perfecto. Me estás cortando, me estás censurando. Sí. Y Ah, muy ya. bien. Muchísimas gracias, José Antonio. Antes de las conclusiones finales de Omar y de Carlos Andrés, yo te quisiera dar las gracias por aceptar tan amablemente estar aquí. Este, quiero decirte de manera muy sincera que respeto mucho tu manera de pensar, tu manera las cosas en las que crees, pero sobre todo la manera tan didáctica de comunicarlo, que me parece que es una forma de que la gente se interese más por lo que ustedes están haciendo. Eh, a veces algunas religiones, algunas maneras de pensar como que cierran mucho su pensamiento a ellos mismos y eso hace que no lleguen a más personas. No, encerrarse en el templo, encerrarse en un lugar en específico para reunirse entre ellos y solamente conversar entre ellos, hace que otras personas no se interesen por ese punto de vista que quizás ellos quieren compartir. Y yo creo que algo que tú dejas y es muy importante es ese mensaje de ser buenas personas, ¿no? De ser buenas personas entre nosotros y con la naturaleza que nos rodea también. Y creo que eso es importante, creo que eso es valioso, mucho más allá de que tú puedas creer en algo diferente a lo que creo yo, creo que ambos creemos en un ser que es mucho más grande que nosotros, que nos ama, que nos perdona y que quiere lo mejor para nosotros. Y en eso creo que tú, José Antonio y yo estamos de acuerdo. Así que te agradezco por estar aquí tan amablemente. Espero de todo corazón que pueda haber una segunda oportunidad en la que podamos conversar. Finalizando todo, tú puedes comentar aquí dónde te podemos encontrar, cómo te podemos encontrar para la gente que se quiere interesar un poco más por Alfa y Omega y conocerlo. Voy ¿cómo se llama? A darte las gracias, de verdad, por estar aquí. Y Omar Cruz es unas palabras para nuestro invitado que hoy estuvo con nosotros, por favor. Y gracias, José Antonio, por estar en este conversatorio. Como dijo Pablo, nosotros, yo particularmente, yo tengo amigos que son adventistas, son mormones, ¿no? Y a pesar de que yo soy católico, tratamos más de ver los puntos en común que tenemos, ¿no? Qué cosa es hacer el bienestar al prójimo, pues, ¿no? No entrar en polémicas y en nada, pues, ¿no? Y nada de eso, ¿no? Por eso que es importante que tú hayas estado acá para conocer un poquito más del grupo Alfa y Omega, pues, ¿no? Para saber en qué es lo que piensan, qué es lo que pareció, en lo cual nosotros de repente opinamos de nuestra fe católica, pues, ¿no? Y como dijo Pablo, ojalá que puedas venir en una segunda oportunidad para seguir conversando, porque creo yo que, que podemos conversar más cosas, más temas, ¿no? Y gracias por venir acá y chévere, pues, ¿no? Hasta la próxima, que volvamos Carlos a Andrés, encontrarnos. Das la censura. Ok. Nada, gracias, gracias. Yo no sabía nada de lo que era Alfa y Omega. Lo que Pablo me dijo, me comentó, o me hizo que averigüe un poco. En mi cabeza estaba, tengo un tío que habla mucho de Marte, de los extraterrestres y todo lo demás. Dije, me va a tocar una persona medio incrédula, o le dije, ahí está Pablo, este tío, le dije, bueno, ser un poco incrédulo porque no creo tanto en eso. Y me salto con otra realidad que es prácticamente muy similar a la de nosotros y de una manera tan amigable, tan simplista, por así decirlo, resolvió todos los problemas que le dijimos. En verdad, un gusto y gracias por darnos a conocer un poco más de tu creencia, de tu religión, como lo quieras llamar, el Alfa y Omega. José Antonio, muchas gracias. ¿Dónde la gente que esté interesada en conocer mucho más sobre Alfa y Omega, dónde los puede contactar? Bueno, nosotros tenemos un auditorio en el distrito de Lince, a una cuadra del municipio, Parque Ruiz Gallo, es la avenida
José Gálvez 1775, muy cercano a la estación Canadá del Metropolitano o el cruce de Gálvez con José Pardo, ¿no? El teléfono para los informes es el fijo 471-5921. Y si desean de repente interactuar con este servidor, el celular es 99-280-2600. Si nos ven fuera, hay la página web en la cual pueden leer los planos telepáticos, ¿no? Una parte de ellos, en www.alfayomega.pe. Parte de estos planos se exponen en José Alves 1775 los días domingos. Todos los días domingos, a partir de las 11 de la mañana, tenemos actividades, hay menú vegetariano y a las 4 hay la conferencia dominical. Ahí los hermanos pues nos cuentan sus experiencias, sus conclusiones, sus puntos de vista, se lee un plano telepático para todos. Eso se transmite, así como nuestros programas, en las redes, en YouTube y en Facebook, Alfa y Omega página oficial. El ingreso y la participación es libre. Acá no buscamos adeptos, no van a ver que los convencemos y si les denominamos y llamamos hermanos, es simple y sencillamente porque todos somos hijos de un mismo Dios Padre. Un abrazo, Carlos André, Omar, Pablo, que estén bien. Muchas gracias por la invitación y en cualquier otro momento a la orden, en el momento en que ustedes lo decidan. Ya creo que Carlos Andrés se suma a Alfa y Omega, José Antonio, ¿ah? Y ahí te doy su número personal para que ya lo lleves para allá. No, normal, nos lo llevamos, lo abducimos, lo abducimos. Y muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook como Habla Pablo, en Instagram como hablapablo.podcast, en YouTube como Habla Pablo Podcast. Suscríbete, dale like, coméntanos si te gusta este contenido. Hoy quisimos traer a un invitado especial para que de su propia boca nos comparta cuáles son sus puntos de vista, qué es lo que él piensa. Y yo creo que ha sido una muy bonita charla. Si tú tienes, acuérdate, una situación paranormal por la que has pasado, envíanosla para que salga en el programa y así podamos conversar nosotros a partir de eso, de qué es lo que puede haber pasado. Y si tú estás pasando por una situación mala, delicada, triste por alguna razón, quédate por aquí, acompáñanos, escúchanos, acompáñate de nosotros, que nosotros nos vamos a acompañar de ti mediante el podcast. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Hasta luego.